Había una vez un joven llamado Alexios, que vivía en una pequeña aldea en las montañas. Desde temprana edad, Alexios había mostrado una gran curiosidad por la filosofía, y a medida que crecía, su búsqueda de la sabiduría lo llevó a adentrarse en el estoicismo. A través de la lectura de los textos de los antiguos filósofos estoicos, Alexios aprendió una valiosa lección que le cambiaría la vida. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano a su aldea, Alexios se encontró con un anciano sabio que parecía estar perdido en sus pensamientos. El anciano llevaba una túnica sencilla y una barba larga y blanca, y emanaba una serenidad que llamó la atención de Alexios. Decidió acercarse y entablar una conversación con él. «Saludos, sabio anciano», dijo Alexios. «He estado estudiando la filosofía estoica y buscando vivir de acuerdo con sus enseñanzas. ¿Puedes compartir conmigo una lección estoica que pueda guiar mi camino?». El anciano sonrió y asintió. «Por supuesto, joven Alexios. Permíteme contarte una historia que encierra una de las principales enseñanzas del estoicismo. Hace mucho tiempo, en una lejana ciudad, vivía un hombre llamado Leonidas. Leonidas era un comerciante próspero que poseía tierras, casas y una gran riqueza. Era conocido en toda la ciudad por su generosidad y amabilidad, pero también por su inquebrantable determinación de vivir de acuerdo con las enseñanzas estoicas. Un día, la ciudad fue azotada por una terrible sequía que duró varios años. Los cultivos se marchitaron, los ríos se secaron y la gente comenzó a sufrir la escasez de alimentos y agua. A pesar de la difícil situación, Leonidas continuó siendo generoso con su riqueza, compartiendo su comida y agua con los necesitados. Un amigo cercano de Leonidas lo visitó y le preguntó por qué no conservaba su riqueza en estos tiempos difíciles. Leonidas respondió: «Mi amigo, la riqueza material es efímera y no podemos controlar las circunstancias externas. Lo único que podemos controlar es nuestra actitud y nuestras acciones. No importa cuán difícil sea la situación, siempre podemos elegir ser virtuosos y generosos». A medida que la sequía continuaba, las tierras de Leonidas se secaron, sus casas se deterioraron y su riqueza se desvaneció. Sin embargo, su espíritu y determinación permanecieron inquebrantables. Aunque había perdido todo lo material, seguía siendo rico en virtud y sabiduría estoica. Finalmente, la sequía terminó, y la ciudad comenzó a recuperarse. La gente se dio cuenta de la verdadera riqueza de Leonidas, su carácter virtuoso y su espíritu inquebrantable. Fue honrado y respetado por toda la ciudad, y la generosidad que había mostrado durante los tiempos difíciles se convirtió en un ejemplo para todos. El anciano sabio miró a Alexios y dijo: «Esta historia ilustra una de las principales enseñanzas del estoicismo, la importancia de enfocarse en lo que podemos controlar, nuestra actitud y nuestras acciones, en lugar de aferrarnos a las posesiones materiales y las circunstancias externas. La verdadera riqueza reside en la virtud y en vivir de acuerdo con nuestros principios, sin importar las dificultades que enfrentemos en la vida». Alexios asintió con gratitud y agradeció al anciano sabio por compartir esta valiosa lección estoica. A partir de ese día, siguió las enseñanzas del estoicismo, recordando siempre que la verdadera riqueza reside en su carácter y su capacidad para elegir virtud y sabiduría, sin importar las circunstancias que la vida le presentara. Y así, Alexios continuó su viaje en busca de la sabiduría estoica, llevando consigo la lección de Leonidas y la enseñanza de que la virtud y la actitud son las verdaderas fuentes de fortaleza y riqueza en la vida. Después de su encuentro con el anciano sabio y haber escuchado la historia de Leonidas, Alexios se sintió profundamente inspirado. Decidió que debía emprender un viaje para profundizar su comprensión de la filosofía estoica y llevar sus enseñanzas a la práctica en su propia vida. Dejó su pequeña aldea y se embarcó en un largo viaje hacia la gran ciudad, donde se sabía que vivía un famoso filósofo estoico. Durante su viaje, Alexios enfrentó desafíos y adversidades, desde tormentas en el mar hasta caminos difíciles en las montañas. Pero en cada momento de dificultad, recordaba la lección de Leonidas y la importancia de mantener una actitud estoica. Finalmente, llegó a la ciudad y se presentó ante el filósofo estoico, quien lo recibió con amabilidad. Pasaron meses juntos, discutiendo las enseñanzas del estoicismo y explorando cómo aplicarlas en la vida cotidiana. Alexios aprendió a enfocarse en lo que podía controlar, a aceptar con serenidad las cosas que no podía cambiar y a vivir de acuerdo con sus valores. Después de un tiempo, el filósofo estoico le dio una última lección a Alexios.
Le mostró un pequeño jardín en el que había cultivado hermosas flores. «Mira estas flores, Alexios», le dijo. «Representan la vida. Así como las flores florecen y luego se marchitan, nuestras vidas también son efímeras. La verdadera sabiduría está en disfrutar cada momento, vivir con virtud y ser agradecido por lo que tenemos, sin aferrarnos a lo material o temer la pérdida». Alexios agradeció al filósofo por todas las enseñanzas y regresó a su aldea natal con un corazón lleno de sabiduría estoica. A lo largo de los años, compartió sus conocimientos con su comunidad y se convirtió en un ejemplo de virtud y serenidad, inspirando a otros a vivir de acuerdo con los principios estoicos. A medida que envejecía, Alexios siguió enfrentando desafíos y adversidades, pero siempre mantenía la actitud estoica que había aprendido. Recordaba la historia de Leonidas, la lección del filósofo y el pequeño jardín de flores. Su vida se convirtió en un testimonio de la filosofía estoica, demostrando que, independientemente de las circunstancias, la verdadera riqueza y la sabiduría se encuentran en la virtud, la serenidad y la gratitud. Y así, la historia de Alexios se convirtió en una leyenda en su aldea, transmitida de generación en generación, recordando a todos la importancia de vivir de acuerdo con los principios estoicos, enfocándose en lo que pueden controlar y encontrando la verdadera riqueza en la virtud y la sabiduría. Su legado perduró mucho más allá de su propia vida, inspirando a innumerables personas a abrazar la filosofía estoica y vivir con plenitud y serenidad.